Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Espero que todos ustedes se encuentren bien en sus hogares, viendo esta clase a través de sus celulares, computadores o lo que tengan. Lo importante es que en este momento podemos estar todos conectados. Bueno, sabemos que el contexto mundial en el cual estamos no ha sido fácil, ¿verdad? El COVID-19 ha venido para remover nuestra forma de vida, nuestro tiempo, nuestra rutina, por lo que nos hemos visto obligados a realizar cambios en nuestro día a día, y uno de esos cambios ha sido la forma en la cual nos educamos. Personalmente, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por encontrarse viendo esta clase y también por el trabajo que han hecho desde marzo hasta ahora, pues con todo eso, ustedes demuestran un sincero interés por aprender y por no pausar su educación, lo cual es muy importante y muy valorado por nosotros como sus profesores y también es muy importante para ustedes en cuanto a alumnos, ¿verdad? Futuros adultos en formación. Entonces, bueno, sabemos que desde marzo hemos tenido las clases presenciales paralizadas, pero aún así hemos seguido trabajando, ya sea mediante las guías que les hemos enviado o también las presentaciones, como fue el caso de la presentación del héroe, la heroína y el antihéroe. Con el fin de que ustedes puedan aprender mejor, el colegio ha decidido realizar estas clases online y en el caso del lenguaje hemos optado por crear este canal de YouTube en donde iremos subiendo los videos clase a clase según los cursos correspondientes, ¿de acuerdo? Este video es para ambos niveles de séptimo, tanto séptimo A como séptimo B tienen el mismo video, ¿de acuerdo? Esto, al tenerlos subidos a la plataforma YouTube, permite que ustedes puedan repetir este video o los otros videos, verlos varias veces o verlos en distintos momentos del día, según lo que a cada uno le acomode más. Pues sabemos que cada uno tiene sus distintos quehaceres, su rutina en la casa, con la familia. Por tanto, a veces puede ser un poco complicado fijar un horario particular de reunión. Así que con este sistema de YouTube ustedes pueden meterse y ver el video cada vez que puedan. Así, de esa manera, el hecho de que quede la clase grabada es una ventaja. Respecto a estas clases, comenzaremos esta unidad reforzando lo que es el género narrativo. Esto es una materia que ustedes ya han visto en años anteriores y que continuarán viendo hasta cuarto medio, pero cada año se van agregando más información importante, por lo que es fundamental que ustedes sepan todos los contenidos ya vistos para cuando agreguen nuevos contenidos, ustedes los recuerden, ¿verdad? Entonces comencemos. Esta va a ser la clase número 1 del género narrativo. Y es una clase, chicos, bastante general, ¿de acuerdo? Comenzaremos a ver los elementos más en particular a partir de la clase número 2. Pero por ahora haremos una visión general. Así mencionaremos conceptos que probablemente ustedes ya conocen, pero que siempre es necesario recordarlos y repasarlos, para así no estar perdidos en las siguientes clases a medida que vayamos avanzando en nuevos contenidos. Antes de comenzar con la clase en sí, quiero destacar que ustedes deben tomar apuntes de esta presentación PowerPoint. Ustedes son libres de elegir si quieren copiar la materia de forma textual, pausando el video para escribir, o tomar apuntes de los elementos más importantes que mencionaré en este video, ¿de acuerdo? Ustedes ven cómo lo hacen. Y habiendo aclarado esto, comencemos en sí con lo que será la clase. Entonces, ¿qué es el género narrativo? El género narrativo es uno de los principales géneros literarios, junto con el género lírico y el género dramático. El género lírico corresponde al de la poesía y el género dramático a los textos teatrales, que son para montar en obras de teatro, ¿verdad? Pero en este caso nos centraremos solamente en el género narrativo. El género narrativo corresponde, como su nombre lo indica, a la narración de historias, relatos y acontecimientos. La palabra narrativo viene de narrar.
¿de acuerdo? Así que entonces cuando ustedes escuchan género narrativo, tienen que pensar que se les va a narrar una historia. Esta puede ser historia, relato, un acontecimiento, ¿de acuerdo? Estos relatos se caracterizan por ser ficticios, aunque toman los modelos o fuentes de inspiración del mundo real. ¿Qué significa esto? Cualquier relato, cualquier cuento, cualquier historia pertenece a la ficción en cuanto se literaturiza, se hace libro, ¿de acuerdo? Pero eh, se dice que toman modelos de la realidad en cuanto los autores se inspiran en el mundo real al momento de escribir. Por tanto, si bien son relatos ficticios, toman modelos o fuentes del mundo real. ¿Cuáles son las principales características del género narrativo? La primera, y la más común, suele ser una expresión literaria escrita en formato de prosa, en la cual se relata o narra una historia. Entonces, sabemos que el género narrativo es un escrito en forma de prosa en donde se relata o narra una historia. Para esto es muy importante el concepto del narrador, que lo veremos más adelante. Pero al momento de relatar o contar una historia, es necesario saber quién cuenta la historia. En este caso, el que lo hace es el narrador. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración? Esta diferencia radica en el hecho de que nuestro mundo real es evidente. En cambio, una narración es un mundo artísticamente real. Esto quiere decir que no es un mundo real en sí como el nuestro, sino que es un mundo artístico. Esto se... Lo siento, está mi gato cerca. Esto se produce porque el mundo de la narración es un mundo creado a través del lenguaje. Y como es creado a través del lenguaje, este no existe verdadera y exteriormente, sino que solamente existe en cuanto las palabras, en cuanto el mundo artístico, ¿verdad? Por lo tanto, y muy importante, el mundo narrativo es un mundo inventado. Supongamos están leyendo ustedes una historia, una narración muy real, de algo muy cotidiano que ustedes mismos tal vez puedan haber escrito. Aunque esté escrito, aunque esté contando algo real, sigue siendo inventado. ¿De acuerdo? Este mundo creado está formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en el que suceden los hechos. Si bien en esta listita no se, si bien en esta lista no se nombra al narrador, es importante reconocer que el mundo creado se forma con personajes, acontecimientos y un lugar y un tiempo determinados. El narrador en ese sentido puede encontrarse muchas veces de forma externa. No siempre, pero eso lo veremos en la clase número 2. Entonces, tipos de textos narrativos. ¿Qué textos ustedes conocen como textos narrativos? ¿Qué textos ustedes han leído? Yo creo que los textos principales que todos ustedes deben conocer o deben haber leído en algún momento de sus vidas son los cuentos y las novelas. Los cuentos y las novelas son la clasificación de textos narrativos más comunes. ¿En qué se diferencian? Más que nada un tema de tamaño. El cuento suele ser un relato breve, donde ocurren pocos acontecimientos, con pocos personajes, y es cortito. Mientras que la novela es un texto más amplio, más extenso, donde intervienen una mayor cantidad de personajes, una mayor cantidad de hechos, ¿verdad? Entonces, la novela es distinto al cuento, más que nada un aspecto de extensión. Además del cuento y la novela, que son los más comunes, también es posible encontrar a los microcuentos, que son cuentos chiquititos, como de 3 o 4 líneas, muy cortitos, los mitos, las leyendas y las fábulas. ¿De acuerdo? Esos son algunos tipos de textos narrativos. Esto no quiere decir que hay más, que no hay más, sino que estos son los más comunes. Entonces,
¿Cuáles son los elementos del mundo narrativo? Estos elementos son, primeramente, es importante reconocer al autor. El autor es el ente real, la persona que existe en el mundo real, que crea la historia. Entonces, ¿qué hace este autor? Este autor crea un mundo narrativo, él crea lo que va a formar. Y en el mundo narrativo, él planifica, forma, le da vida, por así decirlo, a su narrador, a sus personajes, a las acciones, al ambiente y al tiempo. ¿Cómo reconocer cada uno de estos elementos? El narrador, como bien dijimos, es quien cuenta la historia. El narrador es un ente ficticio creado por el autor. Lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Junto con esto es importante que para crear una historia debemos pensar en quién protagoniza la historia, ¿verdad? Entonces se ven los personajes, ¿de acuerdo? Aquí están los personajes y se responde diciendo quiénes hacen la historia, quiénes están en la historia, ¿de acuerdo? Los personajes, a su vez, desarrollan acciones. Entonces, para reconocer las acciones, es necesario pensar qué hacen los personajes, ¿de acuerdo? ¿Quién hace la acción? Por tanto, los personajes hacen acciones. Para saber qué son las acciones, uno se pregunta qué hacen los personajes. ¿En dónde? ¿En dónde están los personajes? ¿Están en un parque? ¿Están en el colegio? ¿Están en un mundo de fantasía? Por eso se pone el ambiente. ¿En qué lugar están en particular los personajes? Y el tiempo es cuando ocurren los hechos. Ocurren un día, ocurren un año. Eso es el tiempo narrativo, ¿de acuerdo? Todo esto, chicos, lo veremos más adelante de manera más particular y más detallada. Pero por ahora, en esta clase de introducción, se verá todo de formato muy general. Entonces, como bien decíamos, es importante no confundir al autor con el narrador. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El autor es la persona real que crea el mundo narrativo y todos los elementos que lo componen. El autor es parte del mundo real. Él existe o existió en nuestra realidad y suele ser fácilmente identificable, en cuanto los libros muchas veces traen el nombre de su autor. Autores importantes, por ejemplo, históricamente hablando, Miguel de Cervantes, el creador del Quijote, Don Quijote, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno, Edgar Allan Poe y Jane Austen, por mencionar solamente algunos puntuales. Aquí tenemos una imagen de Miguel de Cervantes. Mientras tanto, tenemos por el otro lado, en comparación al autor, tenemos la presencia del narrador, el cual es un ente ficticio que se encarga de relatar los acontecimientos que ocurren en el mundo narrativo. El narrador es de carácter ficticio, imaginario, y no existe fuera de la obra narrativa. No es alguien que podamos encontrar en la vida real, sino que solamente existe en la obra leída, en el libro, en las letras. El narrador es totalmente ficticio. El trabajo del narrador es dar a conocer los hechos al lector. Cuando uno va leyendo un libro, una novela, un cuento, el narrador es quien te cuenta lo que está ocurriendo, no el autor. El autor crea el mundo narrativo, pero el que te cuenta el mundo narrativo es el narrador. ¿De acuerdo? Así que el narrador es quien da a conocer los hechos al lector. Da a conocer los hechos mientras que el autor crea el mundo. Y el narrador lo veremos con profundidad en la clase número 2. Ahí tenemos un dibujito de quién sería el narrador. Finalmente, es importante destacar que el mundo narrativo posee un orden específico, ¿de acuerdo? Esta estructura interna se presenta en tres partes principales. La primera es el inicio, en donde se presenta la situación inicial. Es el comienzo de la historia. Las historias usualmente, ya sean cuentos, novelas, fábulas, mitos, suelen comenzar
con un equilibrio, el cual se suele romper debido a un conflicto. Se produce un conflicto que se suele introducir al inicio de cada obra, para dar así, por así decirlo, el puntapié inicial para que la obra en sí comience, para que la narración comience. En el inicio también se suelen presentar los personajes y otros detalles importantes para la historia, como en qué lugar están, cómo son los personajes, cómo es el mundo en el cual viven, entre otros posibles detalles importantes, entre otros posibles detalles importantes. La siguiente parte, la segunda parte, es el desarrollo. En el desarrollo, la palabra clave es tensión. En el desarrollo se desarrolla, como bien su palabra dice, desarrollo, se desarrolla el conflicto. Y el desarrollo del conflicto provoca una tensión. En el desarrollo también suelen ocurrir diversas aventuras o anécdotas que vivirán los personajes mientras intentan resolver la problemática que desencadenó el conflicto. Los hechos más importantes o más relevantes suelen ocurrir durante el desarrollo. Finalmente, el tercer momento y último es el final. Lo más destacable del final es que se reestructura el equilibrio presentado en el comienzo de la narración. Esta reestructuración puede ser de manera feliz o no feliz, cerrada o abierta. Cuando hay una historia con final abierto, significa que el autor creó la obra de tal manera de que el lector pudiera imaginar cómo termina la historia. Eso es un final abierto. Hay muchos tipos de finales. Depende de cada autor qué finales va a elegir para su obra. Lo importante es que se suele resolver el conflicto que se desencadenó al comienzo. ¿Y cuáles son las palabras claves para reconocer el inicio, el desarrollo y el final de una historia? Los inicios, como los cuentos, suelen comenzar con las palabras había una vez o hace mucho tiempo, algo que dé una clave al lector de que la historia está comenzando. En el caso del desarrollo de la historia, se presentan palabras como después de eso, entonces ocurrió que, tras vivir tal cosa, los personajes hicieron otra cosa. Ese es el desarrollo. Se cuentan en el fondo los aspectos más importantes en cuanto a los hechos acontecidos. Y finalmente, el final de toda narración termina con las palabras finalmente, em, al cabo de todo esto, para concluir, y la frase más cliché común de los cuentos de hadas, todos vivieron felices para siempre o por siempre. Entonces, eso te demuestra como lector que la obra terminó, que el conflicto ya se solucionó y todo finalizó de manera feliz o de manera, por así decirlo, triste, depende de la decisión personal de cada autor. ¿Fin? ¿Es este el fin? No, chicos, como bien dijimos, esta es una clase introductoria para que ustedes comiencen a recordar los aspectos más importantes del género narrativo. Siguiente clase entraremos en sí ya con lo que es materia más, denominémosla dura, como datos concretos, pero es importante que para que ustedes tengan un recordatorio de todo lo que fue el género narrativo visto en años anteriores, ustedes tomen los apuntes más importantes de esta presentación para que la siguiente clase no estén perdidos, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente clase seguiremos avanzando con lo que es el narrador. Durante la próxima semana yo les enviaré a ustedes un texto para que desarrollen un cuentito cortito, para que lo lean y lo desarrollen. Esta guía que les voy a enviar, no tienen que mandarla de vuelta. Ustedes la ven, la leen, la desarrollan en sus cuadernos, o sí, la desarrollan en sus cuadernos y al momento de volver a clases presenciales me la tienen que mostrar o a su profesora o a su profesor encargado en el caso del séptimo B, ¿de acuerdo? Pero esta guía a su profesora, pero esta guía la desarrollan en el cuaderno, no la mandan de vuelta.
y no le enviaremos esta clase, sino la próxima semana. Eso chicos, esto fue la clase número 1, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pueden escribirme a mi correo natalia.farias@self.cl natalia.farias@self.cl. Eso chicos, espero que estén bien junto con sus familias y nos vemos la próxima semana. Cuídense.